«No vuelvas a casa, corre», susurró el doctor mientras me entregaba una nota en el hospital. Esa noche entendí por qué 56 años construyendo un patrimonio para que, al final, te miren como a un mueble viejo que ya no combina con la decoración. Así me sentía esa tarde en el consultorio del doctor Morales, cuando, tras revisar mis estudios, me deslizó discretamente aquel papel doblado junto con mi receta médica. Sus ojos transmitían una urgencia que no correspondía con la tranquilidad de su diagnóstico sobre mi presión arterial. «Don Eduardo, tómese estos medicamentos y lea esto cuando esté solo», me dijo mientras ajustaba sus lentes con nerviosismo. El sobre blanco del hospital pesaba en mi bolsillo, como si contuviera plomo, no papel. Salí al estacionamiento, ignorando el mensaje hasta estar dentro de mi Mercedes. Mis manos, esas mismas que levantaron 3 empresas desde cero, temblaban ahora al desdoblar aquella nota. «Don Eduardo, su familia ha contratado a alguien para incapacitarlo legalmente. Tienen documentos falsificados sobre su estado mental. No vaya a casa. Le explicaré todo mañana. Morales». El tiempo pareció detenerse. ¿Mi propia familia? ¿Mis hijos? El reloj del tablero marcaba las 6:45 p.m. A las 8 c.s. tenía programada una cena familiar en mi casa, supuestamente para celebrar el aniversario de mi empresa principal. Ahora entendía por qué Javier, mi hijo mayor, había insistido tanto en reunir a todos, incluso a un notario, para formalizar algunos documentos de la empresa. Por el retrovisor observé mi rostro. Algunas arrugas, sí, pero mis ojos seguían siendo los mismos que negociaron contratos millonarios y supervivieron crisis económicas. Incapacitarme mentalmente. ¿A mí? Mi mente regresó a los últimos meses. Las conversaciones interrumpidas cuando yo entraba a una habitación. Mi hijo Alejandro, revisando documentos de la empresa sin consultarme. Mi hija Sofía preguntándome repetidamente sobre las propiedades en Monterrey y Cancún. Las llamadas accidentales a mi contador. Y yo, confiado como un tonto, pensando que finalmente se interesaban por el negocio familiar. Arranqué el auto y conduje no hacia mi mansión en Las Lomas, sino hacia el Hotel Presidente. Necesitaba pensar. En la suite, mientras el atardecer teñía de naranja el horizonte de la Ciudad de México, repasé mentalmente mi imperio. 3 empresas constructoras, propiedades en 4 estados, inversiones internacionales, cuentas en Suiza y Estados Unidos. Todo construido desde aquel pequeño despacho de arquitectura que inicié a los 26 años. El teléfono sonó. Era Javier. «Papá, ¿dónde estás? Todos te esperamos para la cena». Tuve que atender un asunto urgente, hijo. El doctor me encontró algo en los análisis y estoy haciéndome unos estudios adicionales. Mentí con la misma facilidad con que ellos llevaban meses mintiéndome. «¿Estás bien? ¿Necesitas que vayamos?» Su voz sonaba preocupada, demasiado preocupada. No, estaré bien. Mañana los veo. Papá, el notario está aquí. Necesitamos firmar esos documentos para la reestructuración. Es importante». Así que ahí estaba la trampa. Un nudo se formó en mi garganta mientras recordaba cómo, hace apenas 30 años, cargaba a Javier sobre mis hombros en la playa de Acapulco. Cómo le enseñé a nadar, a montar bicicleta, a conducir. El mismo hijo que ahora intentaba despojarme de todo. Lo siento, pero tendrá que esperar. Les avisaré cuando termine aquí. Colgué y observé la ciudad iluminarse lentamente. Mi ciudad, la misma que recorrí vendiendo planos cuando nadie creía en mí, excepto Lucía, mi esposa, quien me dejó hace 5 años tras 4 décadas juntos. «Ya no te reconozco, Eduardo», fueron sus palabras finales. Quizás tenía razón. Tal vez me había convertido en alguien irreconocible, tan obsesionado con construir un imperio que olvidé construir una familia real. Pero ¿justificaba eso lo que planeaban hacerme? Mi celular no dejaba de sonar. Mensajes de Sofía, de Alejandro, incluso de mi yerno Fernando. Todos preocupados, todos queriendo saber dónde estaba, todos queriendo que volviera a casa. Esa mansión de 800 metros cuadrados, donde, irónicamente, me sentía cada vez más solo.
donde las risas de mis hijos se habían transformado en conversaciones sobre dinero y propiedades, donde las reuniones familiares se habían vuelto juntas de accionistas. A las 9:30 p.m. llamé a Alberto Mendoza, mi abogado desde hace 25 años. Le conté todo. Don Eduardo, esto es grave. Si logran declararlo incapaz, tomarían control de todo. Necesitamos actuar rápido. ¿Qué sugieres, Alberto? No se comunique con ellos. Mañana a primera hora nos reunimos con el doctor Morales para obtener evidencia de su estado mental óptimo. Mientras tanto, transferiré fondos de emergencia a cuentas que solo usted pueda manejar. Y cambiaremos los accesos a los sistemas de las empresas. Por primera vez en décadas, sentí miedo, no por el dinero, sino por la traición, por darme cuenta de que, para mis hijos, yo ya no era su padre sino un obstáculo entre ellos y mi fortuna. Esa noche, sentado frente al ventanal del hotel, recordé a mi propio padre, un albañil que nunca aprendió a leer, pero que me enseñó que un hombre vale por su palabra. ¿Qué diría él ahora? ¿En qué había fallado yo para criar hijos que veían en mí solo una firma, un patrimonio, un nombre en documentos legales? Pensé en las navidades cuando eran pequeños, en los viajes a Disney, en las graduaciones y bodas, en cada momento en que creí estar formando personas íntegras mientras, sin darme cuenta, quizás estaba formando herederos impacientes. El amanecer me encontró aún despierto, con una determinación que no sentía desde mis 30 años. Esto no era solo por mi patrimonio, era por mi dignidad. A las 7:00 a.m., Alberto llegó al hotel con café y documentos. «Tengo un plan», me dijo, «pero necesito que confíe plenamente en mí, don Eduardo. Lo que haremos no será fácil, pero es necesario». Sus palabras me recordaron a mis propios inicios, cuando tuve que tomar decisiones drásticas para sobrevivir en el competitivo mundo de la construcción. La diferencia era que ahora no luchaba contra competidores, sino contra mi propia sangre. «Confío en ti, Alberto. Siempre lo he hecho». Juntos elaboramos una estrategia que me permitiría proteger mi patrimonio y, más importante aún, mi autonomía. Primero, reorganizaríamos las empresas bajo nuevas estructuras legales. Segundo, transferiríamos activos estratégicos a fideicomisos blindados. Tercero, documentaríamos cada interacción con mis hijos para evidenciar su plan. A las 10:00 a.m., el doctor Morales se unió a nosotros. Trajo consigo copias de correos electrónicos y mensajes donde Javier le ofrecía una suma considerable por cooperar con un diagnóstico de demencia temprana para mí. «Don Eduardo, lamento profundamente esta situación», dijo Morales, genuinamente afectado. «He sido su médico por 15 años. Sé perfectamente que usted está en pleno uso de sus facultades. Gracias, doctor. Su integridad vale más que cualquier cantidad que le hayan ofrecido». Ese día comenzó la batalla más importante de mi vida. No por dinero, que a mis 56 años ya tenía más del que podría gastar, sino por algo más valioso: respeto. Mientras tanto, mis hijos seguían llamando insistentemente. Decidí responderles con un mensaje simple: «Estoy bien. Regresaré cuando termine mis asuntos pendientes». La respuesta de Javier fue inmediata: «Papá, todos estamos muy preocupados. Si no regresas hoy, tendremos que ir a buscarte, incluso llamar a las autoridades». Era una amenaza velada. Querían acorralarme, forzarme a volver para ejecutar su plan. Pero yo ya no era el mismo hombre confiado de hace 2 días. Ahora estaba preparado. Alberto sugirió una jugada arriesgada: enfrentarlos directamente, pero en nuestros términos. Acordamos una reunión para el día siguiente en las oficinas centrales de mi constructora, no en mi casa. Un terreno neutral, pero donde yo aún mantenía el control. Esa noche, en la soledad de la suite, revisé viejos álbumes de fotos en mi iPad. Sofía aprendiendo a montar bicicleta, Alejandro graduándose de la universidad, Javier en su boda, momentos que creí genuinos y que ahora se teñían de duda. ¿Cuándo comenzó todo? ¿En qué momento el amor se transformó en interés? ¿Cuándo dejé de ser papá para convertirme en el viejo con dinero? Mi teléfono sonó nuevamente. Era Lucía, mi ex esposa. Alguien le había contado que yo estaba desaparecido. «Eduardo, ¿qué está pasando?». Javier me llamó desesperado diciendo que no saben de ti.
Su voz, aún familiar después de tantos años, me provocó una mezcla de nostalgia y resentimiento. «Estoy bien, Lucía. Solo necesitaba tiempo para pensar». «¿Pensar sobre qué?» «Eduardo, los muchachos están muy preocupados». Dudé por un momento. ¿Estaría ella también involucrada? Decidí ser cauteloso. Surgieron algunos asuntos de negocios que requieren mi atención completa. Nada de qué preocuparse. Hubo un silencio prolongado antes de que respondiera. «Te conozco, Eduardo. Estuvimos casados 40 años. Sé cuando algo te preocupa de verdad». Quizás fue la familiaridad de su voz, o tal vez la necesidad de desahogarme con alguien que realmente me conocía, pero terminé contándole todo. La nota del doctor, el plan de incapacitarme, mi huida al hotel. Para mi sorpresa, Lucía no pareció asombrada. «Lo sospechaba», dijo con un suspiro. «Hace unos meses, Javier me preguntó si durante nuestro matrimonio habías mostrado comportamientos erráticos o decisiones irracionales. Me pareció extraño, pero pensé que estaba preocupado por ti». «¿Y qué le dijiste?» «La verdad, que eres el hombre más centrado y racional que he conocido, demasiado racional a veces, por eso nos separamos». Hizo una pausa. «Eduardo, esto es grave. Conozco a nuestros hijos. Si han llegado a este punto, lo sé. Por eso debo actuar ahora. ¿Qué piensas hacer? Protegerme y luego enseñarles una lección que nunca olvidarán». Lucía guardó silencio por unos segundos. «Ten cuidado, Eduardo. No los subestimes. Y mantente en contacto, por favor». Esa noche dormí profundamente por primera vez desde que recibí la nota. Tenía un plan, tenía aliados y, más importante aún, tenía la certeza moral de estar haciendo lo correcto. A la mañana siguiente me vestí con mi mejor traje, el mismo que usaba para las negociaciones importantes. Me miré al espejo. Eduardo Vega, el hombre que había salido de Iztapalapa para conquistar el mundo de los negocios, no se dejaría vencer ahora, mucho menos por aquellos a quienes había dado todo. El doctor Morales me encontró en el lobby del hotel. Traía consigo los resultados de una evaluación cognitiva completa que me había realizado esa mañana temprano. «Está todo en orden, don Eduardo. Su estado mental es excelente para un hombre de su edad. Incluso diría que superior a la media». «Gracias, doctor. Esto será fundamental. ¿Puedo preguntarle algo personal?» «Adelante. ¿Cómo se siente? No médicamente, sino emocionalmente». La pregunta me tomó por sorpresa. Nadie me había preguntado eso en años. Me siento traicionado, pero también determinado y extrañamente liberado. ¿Liberado? Sí. Durante años he vivido para complacerlos, para dejarles un legado. Ahora me doy cuenta de que puedo vivir para mí mismo. El doctor asintió comprensivamente. A veces, don Eduardo, las peores traiciones nos devuelven nuestra libertad. Sus palabras resonaron en mi mente mientras nos dirigíamos a la oficina de Alberto, donde ultimaríamos los detalles para el encuentro con mis hijos. Lo que no sabía entonces era que ese día no solo defendería mi patrimonio, sino que recuperaría algo que había perdido hace mucho tiempo, mi propósito en la vida. Y mientras el auto avanzaba por Paseo de la Reforma, entre los rascacielos que yo mismo había ayudado a construir, tuve una certeza. Esta batalla acababa de comenzar, pero yo ya no era la víctima. Era el estratega. Las oficinas centrales de Constructora Vega resplandecían bajo el sol de mediodía. 50 pisos de cristal y acero que había diseñado personalmente hace 15 años, cuando aún creía que construía un legado para mis hijos. ¡Qué ironía! Al entrar al vestíbulo, varios empleados me saludaron con ese respeto mezclado con temor que siempre me había caracterizado. «Buenos días, don Eduardo. Un placer verlo, señor Vega». Rostros familiares, algunos desde hace décadas. Me preguntaba cuántos de ellos sabrían lo que estaba ocurriendo, cuántos habrían notado los movimientos de Javier en mi ausencia. Teresa, mi asistente por más de 20 años, me recibió con un abrazo inesperado. «Don Eduardo, gracias a Dios que está bien. Estábamos preocupados». Su sinceridad me conmovió. Al menos alguien en este edificio se preocupaba genuinamente por mí, no por mi firma o mi fortuna. «Estoy bien, Teresa.
Solo necesitaba tiempo para pensar. Sus ojos me escrutaron con esa intuición que siempre la había distinguido. El licenciado Javier ha estado muy activo en su ausencia, dijo en voz baja. Ayer convocó a una junta directiva extraordinaria. ¿Sin mi conocimiento? Sí. Dijo que usted estaba indispuesto y que le había delegado autoridad temporal. Sentí que la sangre me hervía. La traición era aún más profunda de lo que imaginaba. ¿Quién asistió a esa junta? Todos los directores, excepto don Ricardo. Él se negó a participar sin su presencia. Ricardo Fuentes, mi viejo amigo y director financiero, otra persona en quien podía confiar. Teresa, por favor localiza a Ricardo. Dile que lo necesito en mi oficina inmediatamente y no le avises a nadie más que estoy aquí. Mientras subíamos en el ascensor privado hacia el piso 50, Alberto repasaba nuestra estrategia. Tenemos las pruebas médicas, los correos comprometedores y los documentos para la reestructuración. ¿Estás seguro de querer confrontarlos hoy mismo? Absolutamente. Cada día que pasa es un día que pueden usar para maniobrar contra mí. Mi oficina permanecía tal como la había dejado 2 días atrás. Amplia, minimalista, con aquella vista panorámica de la ciudad que tanto me inspiraba. Sobre el escritorio de caoba encontré documentos que no había dejado allí. Los revisé rápidamente. Borradores para una transferencia de poderes, estudios de factibilidad para vender 2 de mis propiedades más valiosas, análisis de cuentas bancarias. La puerta se abrió y Ricardo entró, con su característico paso apresurado. Eduardo, gracias al cielo. Estaba a punto de ir a tu casa a buscarte. Nos dimos un abrazo franco, de esos que solo los años de amistad genuina permiten. ¿Qué demonios está pasando?, preguntó. Javier convocó una junta, presentó unos documentos sobre tu supuesta incapacidad temporal. Lo sé, Ricardo. Es peor de lo que imaginas. Le mostré la nota del doctor Morales y le expliqué toda la situación. Su rostro reflejaba incredulidad, luego ira. Esos ingratos, después de todo lo que has hecho por ellos. No se trata solo de gratitud, Ricardo. Es respeto básico, dignidad. Pasamos la siguiente hora planificando cada detalle de la confrontación. Teresa nos informó que Javier, Alejandro y Sofía habían llegado al edificio y esperaban en la sala de juntas del piso 49, junto con Fernando, mi yerno, y un hombre que presumiblemente era el notario. Perfecto, dije. Hagámoslos subir. Alberto me miró con preocupación. ¿No prefiere bajar usted? Aquí estarían en su territorio. Sonreí. Todo este edificio es mi territorio, Alberto. Quiero recibirlos en mi oficina, donde he tomado las decisiones que construyeron todo lo que ahora quieren arrebatarme. Minutos después, escuché sus voces acercándose. Teresa los guiaba hacia mi oficina. Respiré profundo y me coloqué tras mi escritorio, con Alberto a mi derecha y Ricardo a mi izquierda. La posición de poder clásica que había usado en 1000 negociaciones. La puerta se abrió. Javier entró primero, siempre el líder. Su expresión pasó de la sorpresa al alivio fingido en microsegundos. «Papá, qué alegría verte. Estábamos muy preocupados». Sofía vino detrás, intentando acercarse para abrazarme. Alejandro mantuvo su distancia, siempre el más calculador. Fernando, mi yerno, parecía genuinamente incómodo. Y finalmente, un hombre de traje gris que sostenía un maletín, el notario. «Por favor, tomen asiento», dije con una calma que no sentía. Obedecieron como niños regañados. El notario permaneció de pie inseguro. «Señor», comenzó. «Usted también, licenciado. Lo que vamos a discutir le concierne directamente». Una vez todos sentados, dejé que el silencio se extendiera incómodamente. Era una táctica que había aprendido en mis primeras negociaciones. Quien habla primero pierde. Javier, predeciblemente, no aguantó la presión. «Papá, ¿dónde has estado? Te buscamos por todas partes». Estuve atendiendo asuntos importantes. Asuntos que, curiosamente, surgieron después de que mi médico de cabecera me advirtiera sobre ciertos planes familiares. Sus rostros palidecieron al unísono. Sofía desvió la mirada. Alejandro mantuvo su compostura, aunque un tic nervioso apareció en su ojo izquierdo, señal inequívoca de que mentía, desde que era niño. «No sé de qué hablas, papá»,
dijo Javier, intentando sonar confundido. ¿Qué planes? Saqué la nota del doctor Morales y la coloqué sobre el escritorio. Junto a ella, los correos impresos donde ofrecían dinero al médico por un diagnóstico falso. De estos planes, Javier, de tu intento de declararme mentalmente incapaz para tomar control de mis empresas y propiedades. El silencio que siguió fue denso, casi palpable. Fernando, sorprendentemente, fue quien lo rompió. Don Eduardo, le juro que yo no sabía nada de esto. Sofía me dijo que veníamos a firmar documentos rutinarios para proteger el patrimonio familiar. Mi hija le lanzó una mirada asesina. «Cállate, Fernando». «No, Sofía, ya basta de mentiras», continuó mi yerno. «Tu padre merece respeto. No puedo ser parte de esto». Se levantó y se dirigió hacia mí. «Lo siento, don Eduardo. De verdad lo siento». Salió de la oficina sin mirar atrás. Al menos uno de ellos tenía conciencia. Alejandro, siempre pragmático, decidió cambiar de estrategia. «Papá, esto es un malentendido. Sí, hablamos con el doctor Morales, pero era porque estábamos preocupados. Has estado tomando decisiones cuestionables últimamente». «¿Cuestionables?», especifica Alejandro. «Bueno, ese proyecto en Mérida que rechazaste aunque era claramente rentable, tu negativa a modernizar procesos en la empresa, tu aislamiento social desde que mamá se fue. Así que esa era su estrategia, pequeñas verdades mezcladas con exageraciones para justificar lo injustificable. El proyecto de Mérida involucraba desplazar comunidades indígenas, algo que siempre me he negado a hacer. La modernización que proponías implicaba despedir a empleados que llevan décadas conmigo. Y mi vida social es asunto mío, no tuyo». Me levanté lentamente, apoyando las manos sobre el escritorio. Pero eso no es lo importante aquí. Lo importante es que mis propios hijos, a quienes di todo, planearon a mis espaldas declararme incompetente para apoderarse de lo que construí durante décadas. Sofía comenzó a llorar, siempre su recurso cuando se veía acorralada. «Papá, no es así. Solo queríamos protegerte, proteger el patrimonio familiar. No insultes mi inteligencia, Sofía. Tengo aquí», dije señalando una carpeta, «los planes que hicieron para vender las propiedades de Polanco y Monterrey apenas tuvieran control. Propiedades que, curiosamente, siempre les dije que jamás vendería porque representan el inicio de todo lo que construimos». El notario, visiblemente incómodo, intentó excusarse. «Don Eduardo, yo solo fui contactado para validar unos documentos. No estaba al tanto de...». «Siéntese, licenciado. Aún no terminamos». Alberto intervino entonces, con su tono profesional. «Mi señor notario, debe saber que tenemos evidencia de un intento de fraude. Como profesional del derecho, tiene la obligación legal de reportar cualquier actividad ilícita de la que tenga conocimiento». El hombre asintió nerviosamente. Javier, viendo que su plan se desmoronaba, intentó su último recurso, la manipulación emocional. «Papá, quizás nos equivocamos en las formas, pero nuestra preocupación es genuina. Desde que mamá se fue, has cambiado. Te has vuelto más rígido, más desconfiado. Solo queríamos asegurar que el negocio familiar continuara prosperando». «¿El negocio familiar? ¿O tus ambiciones personales, Javier?». Abrí otra carpeta. «Tengo aquí los movimientos bancarios de los últimos 6 meses. Transferencias de las cuentas corporativas a empresas fantasma en Panamá. Empresas que, curiosamente, tienen como beneficiario final a una persona llamada Javier Vega». Su rostro se transformó. La máscara del hijo preocupado cayó revelando al ambicioso ejecutivo que siempre había sido. «Ya necesitábamos liquidez para expandirnos. Tú siempre has sido demasiado conservador. ¿Y por eso robaste a tu propia familia? ¿A tu propio padre?». Alejandro, siempre calculando, vio una oportunidad. «Yo no sabía nada de esas transferencias, papá. Fue idea de Javier». «¡Mentiroso!», gritó Javier. «Tú eras quien insistía en que papá ya no estaba capacitado para dirigir el negocio». Y así, en cuestión de minutos, mis hijos comenzaron a acusarse mutuamente, revelando sin querer todos los detalles de su conspiración. Sofía admitió haber inventado historias sobre mi supuesta confusión mental
para convencer a otros miembros de la familia. Alejandro confesó haber manipulado informes financieros para hacer parecer que yo tomaba malas decisiones. Javier, finalmente acorralado, reconoció su plan de tomar control total de las empresas para luego venderlas al mejor postor. Los observé en silencio, experimentando una extraña mezcla de dolor y claridad. Estos no eran los niños que había criado, o quizás sí lo eran, y yo nunca había querido ver su verdadera naturaleza. Cuando finalmente se quedaron sin argumentos, sin mentiras que ofrecer, hablé con una tranquilidad que los sorprendió. Tenía dos opciones: denunciarlos penalmente por intento de fraude y apropiación indebida, o darles una lección sobre consecuencias. He elegido la segunda, por respeto a lo que alguna vez fuimos como familia. Abrí un cajón y saqué 3 sobres. Entregué uno a cada uno. Dentro encontrarán 2 documentos. El primero es una carta donde renuncian voluntariamente a todos sus cargos en las empresas Vega, efectivo inmediatamente. El segundo es un acuerdo donde reconocen haber actuado contra los intereses de la empresa y aceptan recibir solo lo estipulado en mi testamento original, sin reclamar nada más. ¿Y si nos negamos a firmar?, desafió Javier. Entonces pasamos a la opción 1, denuncia penal, evidencia entregada a las autoridades y un escándalo público que destruiría sus carreras y reputaciones para siempre. Ricardo, quien había permanecido en silencio observando todo, añadió: y yo personalmente me aseguraré de que ninguna empresa respetable en México vuelva a contratarlos. Los 3 miraron los sobres, luego se miraron entre ellos. La derrota era evidente en sus rostros. ¿Por qué, papá?, preguntó Sofía entre lágrimas. ¿Por qué nos haces esto? Su pregunta me dejó atónito. La distorsión de la realidad era absoluta. Yo no les hice nada, Sofía. Ustedes planearon destruirme. Yo solo me defendí. Pero es nuestro patrimonio también, insistió Alejandro. Trabajamos para esta empresa. Trabajan porque yo les di la oportunidad, porque creí en ustedes, porque quise compartir lo que construí, no porque tuvieran derecho a ello. Me acerqué a la ventana, observando la ciudad que había visto crecer junto conmigo. Mi padre murió sin un peso, pero con la dignidad intacta. Me enseñó que el respeto no se hereda, se gana. Ustedes no han ganado mi respeto. Al contrario, lo han perdido completamente, 1 a 1, con resistencia pero sin alternativas, firmaron los documentos. El notario, ahora plenamente consciente de la situación, dio fe de cada firma. Cuando terminaron, guardé los documentos en mi maletín y me dirigí hacia la puerta. Teresa les mostrará la salida. A partir de mañana, deberán programar citas si desean verme, como cualquier otra persona. ¿Eso es todo?, preguntó Javier, incrédulo. ¿50 años de familia terminan así? Me detuve en el umbral, sintiendo el peso de cada una de mis decisiones pasadas, de cada momento que había priorizado el trabajo sobre la conexión real con mis hijos. Quizás había construido empresas, pero había fracasado en construir seres humanos íntegros. La familia no termina, Javier, se transforma. Ustedes eligieron transformarla en una relación de negocios. Yo solo estoy aceptando los términos que propusieron. Salí sin mirar atrás, pero podía sentir sus miradas clavadas en mi espalda. No había gritos, ni súplicas, ni promesas de cambio. Solo un silencio que confirmaba lo que ya sabía. Esto no era un malentendido, era la revelación de quiénes realmente eran. En el ascensor, Alberto me miró con preocupación. «Don Eduardo, ¿está seguro de esto? Son sus hijos, después de todo. Estoy seguro de que necesito protegerme. El resto, el tiempo lo dirá». Esa tarde, mientras conducía hacia el hotel, recibí una llamada de Lucía. «Eduardo, Sofía me llamó llorando. Dice que los has desheredado, que los echaste de la empresa». «No es exactamente así, Lucía. Les pedí que asumieran las consecuencias de sus acciones, nada más». Le expliqué lo sucedido en la reunión. Hubo un largo silencio antes de que respondiera. «Quizás fallamos como padres, Eduardo. Quizás les dimos todo excepto valores». Sus palabras me golpearon con la fuerza de una verdad que siempre había estado ahí, pero que me había negado a ver. «Tal vez tengas razón, pero ya no puedo cambiar el pasado.
No, pero puedes decidir cómo manejar el futuro. No dejes que la amargura te consuma, Eduardo. Has sido muchas cosas, pero nunca un hombre amargado. Esa noche, solo en mi suite, revisé fotografías antiguas nuevamente. Mis hijos de pequeños, inocentes, sonrientes. ¿En qué momento cambió todo? ¿Cuándo el amor se transformó en interés? ¿Fue culpa mía? ¿De Lucía? ¿O simplemente la naturaleza humana cuando hay dinero de por medio? No tenía respuestas, solo un vacío que ninguna fortuna podría llenar jamás. Mi teléfono sonó pasada la medianoche. Era un número desconocido. Contesté con cautela. «¿Don Eduardo Vega?», preguntó una voz masculina. «Sí, ¿quién habla?». «Mi nombre es Gabriel Serrano. Soy abogado, represento a su hijo Alejandro». Sentí una punzada de decepción. Así que comenzaría la batalla legal. «Pues dígame, licenciado, ¿qué puedo hacer por usted a esta hora?». «Señor Vega, mi cliente desea reunirse con usted. A solas, dice que tiene información importante sobre acciones de sus hermanos que usted desconoce». Así que Alejandro intentaba traicionar a sus hermanos para salvarse. Típico de él. «Mal licenciado, agradezco su llamada, pero no estoy interesado en más manipulaciones familiares». «Señor Vega, con todo respeto, creo que debería escuchar lo que tiene que decir. No se trata solo de la empresa. Hay asuntos personales involucrados, asuntos sobre su esposa. Lucía, ¿qué tiene que ver ella en todo esto? Preferiría que fuera mi cliente quien le explicara». «¿Aceptaría reunirse mañana?». Dudé. Podría ser otra trampa, pero la mención de Lucía había despertado mi curiosidad. «De acuerdo, mañana a las 10:00 am en el restaurante del Hotel Presidente. Dígale a Alejandro que venga solo». Tras colgar, me quedé contemplando la ciudad iluminada. ¿Qué nuevo giro tomaría esta historia? ¿Qué secretos seguían ocultos en la familia que creía conocer? A la mañana siguiente, llegué al restaurante 20 minutos antes de la hora acordada. Elegí una mesa con buena visibilidad de todas las entradas y salidas, costumbre adquirida en años de negociaciones difíciles. Alejandro llegó puntual, como siempre. Venía solo, vestido formalmente pero sin la arrogancia habitual en su postura. Parecía derrotado. «Gracias por venir, papá», dijo mientras se sentaba. «Tu abogado mencionó a tu madre. Eso captó mi atención». Alejandro asintió lentamente. Sacó un sobre de su maletín y lo colocó sobre la mesa. «Antes de mostrarte esto, quiero que sepas que yo no participé en el plan original. Me sumé después cuando Javier me convenció de que era lo mejor para todos. Ve al grano, Alejandro». Abrió el sobre y extrajo varias fotografías. En ellas, Javier aparecía reunido con un hombre que reconocí inmediatamente. Jorge Mendoza, el empresario con quien Lucía había iniciado una relación tras nuestro divorcio. ¿Qué significa esto? Javier ha estado negociando con Mendoza desde hace meses. Le ofreció información privilegiada sobre nuestras empresas a cambio de su ayuda para apartarte. ¿Y Lucía? ¿Ella está involucrada? Alejandro negó con la cabeza. No directamente, pero Mendoza ha estado usando su relación con ella para obtener información. Le hace preguntas aparentemente inocentes sobre ti, sobre tus hábitos, tus rutinas. Me recliné en la silla, procesando esta nueva traición. No de Lucía, sino de aquel en quien ella confiaba ahora. ¿Por qué me muestras esto, Alejandro? ¿Remordimiento tardío? Me miró directamente a los ojos, por primera vez en años sin esconder nada. Porque cuando vi hasta dónde estaba dispuesto a llegar Javier, me di cuenta de que ya no se trataba de la empresa. Se trataba de destruirte, papá. Y por muy ambicioso que sea, no puedo ser parte de eso. ¿Y crees que revelándome esto, compensas tu participación en todo lo demás? No. Sé que lo que hice no tiene justificación. Solo quiero que estés prevenido. Javier no se detendrá con lo de ayer. Guardé las fotografías y lo miré fijamente. Gracias por la información. Ahora, si me disculpas, papá. Me detuvo cuando comenzaba a levantarme. Hay algo más que debes saber. Sobre el doctor Morales. ¿Qué pasa con él? No fue coincidencia que te alertara. Javier lo había estado presionando durante semanas y él finalmente accedió, o eso creía Javier. ¿Qué quieres decir?
El doctor Morales nunca tuvo intención de traicionarte. Todo fue una estrategia para descubrir hasta dónde llegaban los planes de Javier. Él y Ricardo han estado colaborando a tus espaldas para protegerte. Esta revelación me sorprendió. Ricardo, mi viejo amigo, trabajando en silencio para cuidarme mientras yo no me daba cuenta del peligro. ¿Cómo sabes todo esto? Porque intentaron reclutarme. Me llamaron hace 3 semanas, me contaron sus sospechas sobre Javier, pero yo elegí mal, papá. Elegí la ambición sobre la lealtad. Por primera vez, vi genuino arrepentimiento en sus ojos. No el arrepentimiento calculado de quien fue descubierto, sino el dolor real de quien reconoce sus errores. ¿Y ahora qué esperas, Alejandro? ¿Perdón? ¿Redención? No espero nada. Solo quería que supieras la verdad completa. Se levantó para marcharse, pero lo detuve. Siéntate, aún no hemos terminado. Obedeció sorprendido. De los 3, siempre fuiste el más parecido a mí, le dije. No en lo bueno, sino en lo malo. En la obsesión por el éxito, en la disposición a sacrificar relaciones por objetivos. Lo sé. Quizás sea hora de que ambos cambiemos eso. Me miró con una mezcla de confusión y esperanza. ¿Qué quieres decir? Que tal vez, solo tal vez, aún podamos reconstruir algo de lo que se ha roto. No será fácil ni rápido. La confianza, una vez traicionada, es como un jarrón roto. Aunque lo repares, siempre se notarán las grietas. Estoy dispuesto a intentarlo, papá, de verdad. Asentí lentamente. Yo también. Pero tendrás que ganarte nuevamente cada gramo de mi confianza. Y lo primero será ayudarme a descubrir qué planea exactamente Jorge Mendoza con nuestras empresas. Por primera vez en días, sentí algo parecido a la esperanza. No por recuperar a mi familia como era antes, sino por construir algo nuevo. Algo más honesto y auténtico, desde las cenizas de lo que habíamos sido. Esa tarde, mientras regresaba al hotel, comprendí que esta crisis no era el final, sino quizás el doloroso comienzo de algo distinto. Algo que, irónicamente, podría ser más real que todo lo que habíamos vivido hasta entonces. Y aunque el camino sería difícil, por primera vez en mucho tiempo, sentía que avanzaba en la dirección correcta. 2 semanas después de aquella reunión con Alejandro, la Ciudad de México amaneció bajo una de esas lluvias torrenciales que parecen querer limpiar no solo las calles, sino también las almas de sus habitantes. Desde la ventana de mi nueva oficina, un penthouse que había adquirido en secreto años atrás para proyectos personales, observaba las gotas golpear contra el cristal mientras reflexionaba sobre todo lo ocurrido. La investigación sobre Jorge Mendoza había revelado un plan mucho más elaborado de lo que imaginaba. No solo quería información privilegiada sobre mis empresas, pretendía una adquisición hostil completa. Los documentos que Alejandro había conseguido mostraban una estrategia meticulosa. Primero, aislarme de mi familia. Luego, aprovechar el caos para devaluar las acciones. Finalmente, comprar a precio de ganga. Mi teléfono sonó. Era Ricardo. Eduardo, tenemos confirmación. Mendoza se reunirá hoy con los inversionistas árabes. ¿Estás seguro de que no saben que los vigilamos? Totalmente. Creen que están negociando en absoluto secreto. Sonreí levemente. La ingenuidad de quienes se creen más listos que todos. ¿Y Javier asistirá a la reunión? Según nuestras fuentes, sí. Será presentado como el nuevo CEO de Grupo Vega, un CEO fantasma, para una transacción fantasma. La audacia era casi admirable. Perfecto. Implementamos el plan como acordamos. ¿El notario está listo? Todo preparado. Y Eduardo, ¿estás seguro de querer hacer esto? Es tu hijo, después de todo. Suspiré profundamente. Esa pregunta me había atormentado durante días. Ya no se trata de ser padre o hijo, Ricardo. Se trata de justicia. Tras colgar, revisé por última vez los documentos preparados por Alberto. Era una jugada arriesgada, pero necesaria. No solo para proteger mi legado empresarial, sino para establecer, quizás por primera vez en mi vida, límites claros. El intercomunicador sonó. Era Teresa, quien ahora trabajaba directamente conmigo en esta nueva oficina. Don Eduardo, la señora Lucía está aquí. Mi ex esposa. La había invitado para revelarle toda la verdad sobre Mendoza. Se lo debía, aunque solo fuera para protegerla.
Hazla pasar, por favor. Lucía entró con esa elegancia natural que siempre la había caracterizado. A sus 54 años, seguía siendo una mujer hermosa, con ese porte que ninguna cirugía podría comprar. Eduardo me saludó con un beso en la mejilla. Este lugar es impresionante. Nunca me contaste de su existencia. Había muchas cosas que no compartíamos, Lucía. Se sentó frente a mí estudiando mi rostro. Te ves cansado, pero más en paz. ¿Es eso posible, después de todo lo ocurrido? La claridad trae su propia forma de paz, incluso cuando las verdades son dolorosas. Le serví una copa del vino blanco que siempre había sido su favorito. Algunos hábitos sobreviven incluso al desamor. Te invité porque hay algo que debes saber sobre Jorge. Su expresión cambió inmediatamente. ¿Qué pasa con él? Le mostré los documentos, las fotografías, los planes. Su rostro fue transformándose del escepticismo a la conmoción y finalmente a la ira. No puedo creerlo. Me ha estado usando todo este tiempo, no solo a ti, a todos nosotros. ¿Y Javier? ¿Realmente está involucrado en esto? Hasta el cuello. De hecho, en este momento está reunido con los inversionistas de Mendoza, presentándose como el CEO de mis empresas. Lucía cerró los ojos un momento, como si necesitara procesar físicamente el dolor. ¿Qué hicimos mal, Eduardo? ¿En qué momento nuestros hijos se convirtieron en esto? Era la pregunta que me había atormentado durante semanas, la que me mantenía despierto en las noches, revisando cada decisión, cada momento de sus vidas. Quizás les dimos demasiado sin pedir nada a cambio. Quizás confundimos éxito con valores. O quizás, simplemente, son adultos que tomaron sus propias decisiones. Ella asintió lentamente. ¿Y Sofía? ¿Alejandro? Sofía sigue sin hablarme. Se fue a vivir a Cancún con Fernando. Alejandro está intentando redimirse. ¿Le crees? Estoy dándole la oportunidad de demostrar que es sincero. Hasta ahora, ha cumplido su palabra. Lucía se levantó y caminó hacia la ventana, observando la ciudad bajo la lluvia. ¿Sabes? Siempre te critiqué por ser demasiado duro en los negocios, demasiado estratégico, demasiado calculador. Ahora veo que esas mismas cualidades te están salvando. No me están salvando, Lucía. Me están permitiendo sobrevivir. Hay una diferencia. Se volvió hacia mí con una expresión que no había visto en años. Determinación pura. ¿Qué piensas hacer con toda esta información? Justicia, no venganza. Y eso significa que hoy, mientras Javier y Mendoza creen estar ejecutando su plan maestro, nosotros ejecutaremos el nuestro. Le expliqué los detalles. Sus ojos se agrandaron al comprender el alcance de mi estrategia. Es brillante y terrible a la vez, como la mayoría de las lecciones importantes. ¿Puedo ayudar en algo? Su ofrecimiento me sorprendió. Después de años de distanciamiento, de reclamos, de silencios, de hecho, sí, necesito que estés presente en la junta directiva extraordinaria de esta tarde. Como exesposa y aún accionista minoritaria, tienes derecho a asistir. ¿Qué pretendes exactamente? Que seas testigo, que veas con tus propios ojos cómo se desmorona el castillo de naipes. Asintió solemnemente. Estaré allí. No por ti, no por mí, sino por lo que alguna vez fuimos como familia. Cuando Lucía se marchó, llamé a Alberto para confirmar los últimos detalles. Todo estaba listo para la confrontación final. No sería en mi oficina esta vez, sino en el terreno del enemigo, la sala de juntas principal de Constructora Vega. A las 4 en punto, mientras la lluvia arreciaba sobre la ciudad, entré al edificio que una vez fue mi segundo hogar. Varios empleados me saludaron con sorpresa y respeto. Las noticias de lo ocurrido se habían filtrado, por supuesto, pero nadie conocía la historia completa. En el ascensor me encontré con Ricardo y Alberto. Todo listo, confirmó Ricardo. Los inversionistas árabes ya llegaron. Están con Mendoza y Javier en la sala de juntas. ¿Y el notario? En posición junto con el actuario y los representantes de la Comisión Nacional Bancaria. Respiré profundamente. El momento de la verdad había llegado. Al entrar a la sala de juntas, las conversaciones cesaron abruptamente. 7 personas se encontraban allí. Jorge Mendoza, Javier, 3 hombres de aspecto árabe,
un traductor y un abogado que reconocí como el asesor legal de Mendoza. La expresión de Javier era impagable, una mezcla de sorpresa, miedo y furia contenida. «Papá, no esperábamos tu visita», dijo, intentando mantener la compostura. «Evidentemente», respondí con calma. Por favor, no interrumpan su reunión. Solo vengo como observador». Mendoza, recuperándose más rápido, extendió su mano. «Don Eduardo, qué sorpresa tan agradable. Justo estábamos discutiendo posibles colaboraciones futuras con sus empresas. No acepté su mano. En cambio, me dirigí directamente a los inversionistas árabes. Caballeros, lamento interrumpir, pero me temo que han sido engañados». El traductor transmitió mis palabras. Los tres hombres me miraron con interés. «Mi nombre es Eduardo Vega, fundador y actual presidente de Grupo Vega, y este hombre», dije señalando a Javier, «no tiene autoridad para negociar en mi nombre ni en nombre de mis empresas». Javier se levantó bruscamente. «Papá, estás confundido. Yo solo estoy presentando posibilidades a estos inversionistas». «¿Confundido?» Interesante elección de palabras, considerando que intentaste declararme mentalmente incapacitado. Los inversionistas fruncieron el ceño, claramente confundidos. El traductor trabajaba rápidamente. En ese momento entraron Lucía, el notario, el actuario y los representantes de la comisión. Detrás de ellos, para mi sorpresa, venía Alejandro. «¿Qué significa esto?», exigió Mendoza, perdiendo su falsa cordialidad. «Esto, señor Mendoza, es lo que sucede cuando subestimas a tu oponente». Alberto distribuyó carpetas a todos los presentes. Dentro estaban las pruebas, fotografías de reuniones secretas, transferencias bancarias, documentos falsificados y el plan completo para la adquisición hostil. «Caballeros», me dirigí a los inversionistas, «les recomiendo que reconsideren hacer negocios con personas capaces de este nivel de fraude». El más anciano de los tres, quien parecía ser el líder, habló en árabe. El traductor asintió y luego dijo: «El jeque Al-Farsi agradece su honestidad. Don Eduardo, dice que en su cultura el respeto a los mayores es sagrado y encuentra perturbador lo que ha visto aquí hoy». Los tres hombres se levantaron, hicieron una leve reverencia hacia mí y salieron de la sala sin despedirse de Mendoza ni de Javier. Mendoza, furioso, se volvió hacia mí. «Acabas de costarnos millones». «No, Jorge, tú mismo te los costaste cuando decidiste conspirar contra mí». Me dirigí entonces a Javier, quien permanecía de pie, pálido como un fantasma. «En cuanto a ti, ya no eres mi hijo. Legalmente, sí. Biológicamente, sí. Pero en todo lo que importa, has dejado de serlo. Papá, puedo explicar». «No hay nada que explicar. Los hechos hablan por sí mismos». El actuario se adelantó y entregó a Javier un documento oficial. «¿Qué es esto?», preguntó, aunque por su expresión ya lo intuía. «Tu renuncia forzosa a cualquier cargo en las empresas Vega, efectiva inmediatamente, y una orden judicial que te prohíbe acercarte a cualquiera de nuestras instalaciones o contactar a nuestros empleados. No puedes hacer esto», intervino el abogado de Mendoza. «Es accionista por derecho de nacimiento». «Era accionista», corrigió Alberto, «hasta que intentó un fraude corporativo. Las cláusulas de protección familiar que yo mismo redacté hace 20 años son muy claras al respecto». Javier miró los documentos, luego a mí, luego a su madre. Lucía mantuvo su mirada impasible, aunque pude ver el dolor en sus ojos. «Mamá, ¿tú también estás de acuerdo con esto?». «No estoy de acuerdo, Javier. Estoy devastada». «Pero tu padre está en su derecho». Mendoza, viendo que todo estaba perdido, intentó su última jugada. «Eduardo, seamos razonables. Esto fue solo una estrategia de negocios que se salió de control. Podemos llegar a un acuerdo». «¿Un acuerdo? Después de que manipulaste a mi hijo, usaste a mi ex esposa e intentaste robar lo que construí durante décadas». Me acerqué lentamente a él, manteniendo mi voz baja pero firme. «Jorge, tienes exactamente un mes para vender todas tus propiedades en México y desaparecer. Si después de ese plazo sigues aquí, o si intentas cualquier represalia contra mí o mi familia, las evidencias de tus negocios turbios con el cartel de Sinaloa llegarán a las autoridades.
Su rostro perdió todo color. «No te atreverías. Pruébame». Se marchó sin decir una palabra más, seguido por su abogado. Javier permaneció inmóvil, como si no pudiera procesar lo que acababa de ocurrir. «Tienes hasta mañana para vaciar tu oficina», le dije. «Después de eso, seguridad tiene órdenes de no dejarte entrar». «¿Y de qué se supone que viviré? Lo he dado todo por esta empresa». «Has vivido de esta empresa que es diferente. En cuanto a tu futuro, eso es problema tuyo ahora». Salió finalmente, derrotado pero aún furioso. Cuando la puerta se cerró tras él, sentí un extraño vacío. No triunfo, no satisfacción, solo finalidad. Lucía se acercó y tomó mi mano en un gesto que me sorprendió. «Lo siento, Eduardo. Sé cuánto te duele esto, aunque no lo demuestres». Alejandro, quien había permanecido en silencio durante toda la confrontación, finalmente habló. «Papá, ¿qué pasará ahora? Con la empresa, con la familia». Lo miré largamente. Este hijo que había elegido el camino difícil de la redención sobre el fácil de la traición. Ahora reconstruimos, pero sobre bases más sólidas, más honestas. Esa noche, mientras la lluvia finalmente amainaba sobre la ciudad, comprendí que a veces es necesario perder algo para encontrar algo más valioso. En mi caso, había perdido la ilusión de una familia perfecta, pero había ganado la verdad. Y con ella, quizás, la oportunidad de construir relaciones basadas no en la obligación o el interés, sino en el respeto mutuo. Y eso, después de todo, era un comienzo. 6 meses después, el sol de la tarde bañaba la terraza de mi nueva casa en Valle de Bravo, a 2 horas de la Ciudad de México. Una propiedad más modesta que mi antigua mansión, pero infinitamente más acogedora. El lago resplandecía frente a mí mientras terminaba de leer los últimos informes financieros del trimestre. Las empresas no solo habían sobrevivido a la crisis, sino que prosperaban bajo la nueva estructura directiva que había implementado. Ricardo seguía como director financiero, pero ahora con mayor autonomía. Alejandro había demostrado su compromiso durante estos meses, trabajando incansablemente para ganarse nuevamente mi confianza y la del equipo directivo. Poco a poco, le había delegado responsabilidades clave en proyectos específicos. Teresa me había acompañado en este nuevo capítulo, coordinando mi agenda reducida y manteniendo el contacto con la oficina central. A mis 56 años, finalmente había entendido que el verdadero éxito no se medía en horas de trabajo o tamaño de cuentas bancarias. El sonido de un auto acercándose interrumpió mis pensamientos. Era Lucía. Desde aquella confrontación, habíamos retomado un tipo diferente de relación. No romántica, pero sí basada en un renovado respeto mutuo y una historia compartida que, pese a todo, seguía siendo nuestra. «Qué vista tan espectacular», comentó mientras se acercaba con una botella de vino. «Ahora entiendo por qué te negaste a vender esta propiedad». «Algunas cosas no tienen precio», respondí invitándola a sentarse. Hablamos sobre temas ligeros al principio: el clima, amigos comunes, recuerdos agradables de tiempos pasados. Finalmente, abordamos el tema que sabía que la había traído hasta aquí. «Hablé con Sofía ayer», dijo. «Está considerando tu oferta». Mi hija, tras meses de distanciamiento, había finalmente respondido a mi propuesta de reconciliación. No mediante la reincorporación a la empresa, sino a través de un proyecto personal que siempre había querido desarrollar. Una fundación para apoyar a jóvenes arquitectos sin recursos. Me alegra escucharlo. Sin condiciones, como le dije, el proyecto sería completamente suyo. Sigue dolida, Eduardo, pero también está madurando. Fernando ha sido una buena influencia, sorprendentemente. ¿Y Javier? ¿Alguna noticia? Su expresión se ensombreció. Sigue en España. No responde mis llamadas desde hace semanas. Javier había elegido el exilio voluntario tras la confrontación. Según los informes que recibía esporádicamente, intentaba establecerse en Madrid, aunque sin mucho éxito hasta ahora. «Sa le dará tiempo», dije, sin estar completamente convencido. El sol comenzaba a ocultarse, tiñendo el cielo de tonos anaranjados y rojizos, un espectáculo que nunca me cansaba de admirar. «¿Sabes qué día es hoy?»,
Preguntó Lucía repentinamente. Lo sabía perfectamente. El aniversario de la empresa. 42 años. Y también el día que recibiste esa nota del doctor Morales. Era cierto. Había pasado exactamente un año desde aquel momento decisivo en el hospital, cuando mi vida cambió irrevocablemente. No vuelvas a casa. Corre. Recordé en voz alta. ¿Quién hubiera imaginado todo lo que desencadenaría esa frase? Te salvó, Eduardo. De muchas maneras. Reflexioné sobre sus palabras mientras contemplábamos juntos la puesta de sol. Tenía razón. Aquella advertencia no solo había salvado mi patrimonio, sino que había desencadenado una transformación mucho más profunda. ¿Sabes qué he aprendido en este año, Lucía? Que construir muros es más fácil que puentes. Que el éxito empresarial sin integridad personal es una victoria hueca, y que a veces perder algo valioso es el único camino para encontrar algo invaluable. ¿Y qué has encontrado? Paz, claridad, y quizás, por primera vez en décadas, a mí mismo. Mi teléfono vibró con un mensaje de Alejandro. Proyecto Mérida aprobado con modificaciones. Comunidades indígenas protegidas. Conferencia mañana para anunciar. Sonreí. El proyecto que había rechazado por razones éticas, ahora rediseñado para beneficiar a todos los involucrados. Buenas noticias, supongo, comentó Lucía, notando mi expresión. Las mejores. Alejandro está aprendiendo a hacer negocios con conciencia. Permanecimos en silencio unos minutos, disfrutando de la tranquilidad del atardecer. Finalmente, Lucía habló nuevamente. Eduardo, después de todo lo que ha pasado, ¿ha valido la pena? Era una pregunta compleja. ¿Valía la pena el dolor, la traición, la pérdida? ¿Valía la pena descubrir que aquellos en quienes más confiabas podían traicionarte? Sí, respondí sin dudar, porque vivir en una mentira nunca es mejor que enfrentar una verdad dolorosa. Porque ahora puedo mirar al espejo y reconocer al hombre que veo. Esa noche, después de que Lucía se marchó, permanecí largo rato en la terraza. Pensé en mi padre, aquel albañil que me enseñó que la dignidad no tiene precio. En mis hijos, con sus aciertos y errores. En mis propias fallas como padre, esposo y ser humano. Y mientras las estrellas aparecían una a una en el cielo nocturno, comprendí que mi verdadero legado no serían edificios ni empresas. Sería esta lección aprendida a los 56 años, cuando un simple consejo, no vuelvas a casa, corre, me obligó a enfrentar la verdad y en el proceso tuve encontrar mi propio camino. A la mañana siguiente, mientras conducía hacia la ciudad para la conferencia de prensa, mi teléfono sonó. Era un número internacional, España. ¿Papá? La voz de Javier sonaba diferente, más madura, quizás, o simplemente cansada. Hijo, respondí, sorprendido. No sé si es buen momento, pero quisiera hablar. Realmente hablar. Detuve el auto a un lado de la carretera, contemplando el valle que se extendía a mis pies. La vida, como ese paisaje, estaba llena de altibajos, de sombras y luces. Siempre es buen momento para la verdad, Javier. Te escucho. Y mientras mi hijo comenzaba a hablar, sentí que un nuevo capítulo se abría. No uno de finales felices instantáneos ni reconciliaciones milagrosas, sino uno de posibilidades, de caminos por recorrer, de puentes por construir, porque a veces lo que parece el final de todo es solo el comienzo de algo nuevo, algo más auténtico, más valioso, más real.